Todos buscamos sentido. El ser humano busca sentido. Y, bueno, pues uno puede conformarse con un sentido más o menos con el cual circular por el mundo, y otros, pues ya sea porque son más curiosos o porque tienen más conciencia, porque quizá la vida les ha deparado más disgustos, ¿no? Pues buscan más sentido, más y más. Y es una suerte encontrar sentido, a veces no se encuentra. Pero la búsqueda de sentido, en realidad, es la gran cuestión, como comprendió Viktor Frankl, superando las anteriores visiones del psicoanálisis. Él era un psicoanalista. Le recomiendo a todos la lectura de su obra, La búsqueda, El hombre en busca de sentido. Cuando Cristina decía que el uso del lenguaje, que la batalla del lenguaje la habían ganado, pues se refiere a una época en la que efectivamente era desolador, porque eso es lo que nos parecía. Es más, yo cuando escribí mi último libro sobre la guerra cultural, intentando hablar de los woke, ¿no? Sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos. Intenté explicar todo el fenómeno, intenté dar claves para que la gente entendiera lo que estaba pasando, cómo estaban consiguiendo y cómo estaban manteniendo la hegemonía cultural cuando ya no tenían nada que ver con lo que se había llamado izquierda, cómo la izquierda ahora era eso. Lo hacía por un sentido del deber, no tenía esperanza. Estaba obligado a escribir con tono de esperanza, pero no la tenía. Pensaba que la hegemonía cultural del wokismo había vencido ya y que eso iba a ser irrecuperable. Considero providencial el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, que ha invertido el tema, ha girado aquello por la vía más eficaz que existe, que es la de cortar el grifo del dinero a la constelación de organizaciones que viven de sembrar el victimismo y instalar el sentido de culpa en la gente. Hoy día es fácil reconocer, cuando uno ve partidas de subvenciones, es muy fácil reconocer las que son una estafa, por los términos que utilizan, pues son los términos de la jerga propia de los woke. Cuando tú ves resiliencia o nueva masculinidad, ya ¡pum!, estafa, ya lo sabes, digamos, a ciencia cierta. Bueno, es que quien consigue imponer, digamos, un sentido a las palabras gana, pero es que ¿acaso se ha impuesto ese sentido? ¿Acaso hoy en día, cuando nosotros leemos nueva masculinidad, reaccionamos como podíamos haber reaccionado la primera vez que lo leímos? No. Aquí, por lo menos la mitad de la gente, y digo en Occidente en general, por lo menos la mitad, posiblemente más, ya ha identificado el código. Ya sabe que ese es un código y lo que quiere decir. La palabra fascista, por ejemplo, se utiliza en una serie, he dicho antes que el entretenimiento es la principal vía de consecución de la hegemonía cultural. Se ha hecho una serie sobre la novela de Javier Cercas, Anatomía de un instante, que es sobre la reacción de tres personajes en el momento en que Tejero entró en el Congreso de los Diputados. Esos tres personajes son Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo. Esa serie va a marcar la manera en que va a recordar lo que no ha vivido la gente joven. Aquí hay gente que no vivió aquello y no lo puede recordar y otra gente que lo recordamos perfectamente. Los que no lo vivieron recordarán esta serie. Y cuando se trata de Santiago Carrillo hay un capítulo, hay 4 capítulos, 3 son dedicados a estas 3 personas y en el capítulo dedicado a Santiago Carrillo se pasa por encima. Claro, hay que mencionar que todo el mundo sabía cuando él llegó, no es que lo supiera, lo sabe todo el mundo ahora, pero entonces lo habían experimentado con sus familiares, muchos de los españoles, que este hombre era el responsable de la matanza de Paracuellos. Lo cual da muchísimo valor a la manera en que consiguieron entenderse en aquel momento en su operación de la ley a la ley.
pero sigue siendo así que se trataba de un asesino de masas. Como la gente solo entiende, la gente, digo, los woke, el mundo en blanco y negro, Carrillo era bueno o Carrillo era malo. Carrillo era muy malo, porque si no, no matas a tantos inocentes sin juicio, no ordenas su asesinato. Que para ahorrar balas los ataban y caían dos juntos y uno era enterrado vivo. No haces eso. Ahora que después de 40 años de exilio y de hacer sus cálculos, el hombre es capaz de entender que la operación de Suárez es la más inteligente y en todo caso la que mejor le viene a él, también es verdad. ¿Por qué no vas a decir que un canalla asesino es un hombre inteligente que en otra época de su historia toma la decisión adecuada? Bueno, pues esta serie es incapaz de reflejar la ambigüedad de la vida del mundo real. Y cuando se recuerda a Paracuellos, se establece una explicación cuya sensación, salvo que estés muy avisado y seas muy zorro, es en realidad no fue responsable. En primer lugar, le roban el respeto merecido a las víctimas de Paracuellos, llamándoles fascistas. Dicen, y lo dice la voz en off, es decir, lo dice el autor omnisapiente, omnisciente, el narrador, eran fascistas. Claro, los sacaron, no hubo juicio, le reprocha Suárez a Carrillo, hombre, no hubo juicio y tal. Y el otro le dice, a ver, se iba a montar una reacción en Madrid contra nosotros y tal, y yo, pues, sí, claro, era el responsable de Madrid Ciudad. Paracuellos no entraba ahí como si eso fuera. Y entonces el actor que hace Carrillo, que lo hace muy bien, muy serio, dice, yo jamás di esa orden, no la habría dado en mi vida, porque no habría podido volver a dormir nunca más. Y esta es la escena que se queda el espectador. Por lo tanto, esta será la verdad oficial sobre Santiago Carrillo. Esto es muy pobre. Quien elige vivir así, elige vivir de una manera muy pobre, porque todo lo ve en blanco y negro y nunca admitirá los matices de la vida, que aunque el woke no se lo pueda ni imaginar, es en 3 dimensiones, no en 2, ni en una. La palabra charo. Estamos hablando de palabras porque al final quien impone el sentido de las palabras es quien gana, ¿no? La palabra charo tiene una virtud que es la economía lingüística, que es capital. En el lenguaje, cuando una sola palabra resume un fenómeno muy complejo, en este caso un tipo, un perfil, que lo tendrías que describir durante 5 minutos, pues claro, obviamente se impone. Y del mismo modo que Karen se impuso en Estados Unidos, Charo se impuso en España. Hoy hemos sabido por la prensa que hay un informe, posiblemente pagado por el Ministerio, un informe oficial, en el que se condena la palabra charo por razones de odio. Es decir, que es odio llamar charo a alguien, o es odio incluso no llamar charo a alguien en concreto, sino decir las charos. Por ejemplo, la charía. La charía. Bueno, este es del tipo de cuestiones en las que podemos medir hasta qué punto están manteniendo su hegemonía o la están perdiendo. Vamos a ver la semana que viene, vamos a ver el mes que viene, vamos a ver el año que viene, si se sigue usando la palabra charo o si la gente obedece a un ministerio que dice no uses esta palabra porque es odio. Es que ¿saben qué pasa? Que todo lo que decimos alguno es odio. Todo lo que decimos alguno aquí es odio. Cuando yo hablo en el Parlamento Europeo, todas mis palabras, cuando alguien las refuta o las responde,
carecen de ningún anclaje en el argumento que yo he dado. Es extrema derecha, fascista, odio, extrema derecha, fascista, fascismo, extrema derecha, odio. Bueno, si su opción es esa, la nuestra es la de la cultura. Y como estamos hablando de una guerra cultural, sospecho que la vamos a ganar. Nosotros, que no vemos la vida en blanco y negro, somos capaces de compadecernos por el woke concreto. O sea, yo haré la caricatura de los woke y la hago encantado, pero si tú me traes ahora, pues aquí, a esta chica que el pelo charo y los tatuajes, no es una charo porque es más joven, bueno. Si ella en concreto viene aquí, yo no la querré humillar, yo querré argumentar con ella. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros hablamos a partir de una conciencia que nos hemos creado individualmente, nos hemos esculpido, volviendo a Giovanni Pico de la Mirándola, y otros han preferido, por ahorrar esfuerzo y porque tiene una rentabilidad moral y económica rápida, utilizar alguno de los pocos parámetros que hay a su disposición. Algunos niños han visto, no saben por qué, pero lo han visto, porque los niños son muy listos y lo ven, que tiene mucho prestigio decir que tú te sientes niña, o algunas niñas que tienen mucho prestigio que te sientes niño, porque en primer lugar quedará absolutamente prohibido que nadie se meta contigo, y más bien lo que habrá que hacer es dar muestras de cuánto te quiero, y los profes te van a llevar, vamos. Hombre, ¿es normal esto? Fijaos que no estoy juzgando en absoluto la realidad de la cuestión que puede haber en el fondo, que a lo mejor, porque estadísticamente es mucho menor de lo que se dice, pero es posible, puede ser una disforia de género. Pero es muy sospechoso porque a estos niños les han adoctrinado en sesiones de gente profesional del adoctrinamiento que se presenta en su colegio y manipula las muy moldeables cabecitas de los niños. Esto es para empezar, es terriblemente homófobo, porque el niño que sea homosexual o la niña que sea lesbiana y empiece quizá a notarlo en su pubertad, no pensará soy homosexual o soy lesbiana, pensará yo a lo mejor no estoy en mi cuerpo en el que yo tendría que tener. Hombre, es altísimamente, muchísimo más alto el porcentaje de homosexuales que el porcentaje de transgénero, de disforia. Si es que la idea de que uno no está en su propio cuerpo o que debería estar en otro es filosóficamente admisible, que eso se lo preguntaremos a Miguel Ángel, porque no lo tengo muy claro. O si solo pertenece al ámbito sexual, porque yo no me siento en mi cuerpo porque me sentía en mi cuerpo a los 20 años. Es verdad. Aguantaba más todo. Me lo pasaba la teta. Perdón. Entonces, ¿me merezco esto? ¿Me merezco esto? O sea, si nos ponemos a buscar motivos de victimización, cuidado, el victimismo no tiene absolutamente nada que ver con la condición de víctima. El victimismo es una burla de la condición de víctima, que como bien observaba Ricardo, exige nuestro más profundo respeto, empatía. El victimismo se ha convertido en algo que tiene hasta aristas patológicas, como el señor Marco, que estuvo años diciendo que había estado en un campo de concentración nazi y dando conferencias por todo el mundo. Y no había estado. Hay fenómenos como una chica catalana que se presentó como una de las que estaba en las Torres Gemelas
y explicaba por las televisiones cómo pudo escapar milagrosamente. Y no estaba en las Torres Gemelas. Es decir, ¿qué pasa? Pues que claro, cuando un fenómeno, digamos, empieza a ser el elemento natural, pues se producen aberraciones de exceso, normal, ¿no? Claro, lógico. Porque también hay una especie de prestigio que el victimista busca, como busca el niño inocentemente, que dice, pues mira, voy a ser más interesante así. La madre del niño que sale en televisión con el niño vestido de niña diciendo ahora por fin está en su género. Eso lo hemos visto en televisión, yo lo he visto. Esto es una monstruosidad. Y para monstruosidades, la del primer experimento médico que hubo con el cambio de sexo de un niño, al que destrozaron el pene en una circuncisión, y apareció por ahí uno de los primeros, un médico, de los primeros que vendió la historia de que esto es un constructo social, señores, no tiene nada que ver con la biología, será una niña en vez de un niño. Bueno, no solo lo destrozaron, y lo dijo, sino que se suicidó, pobre chaval. Ahora tenemos un caso reciente también de un niño que salía como ejemplo de transgénero, era en el National Geographic, creo, en la portada, y que también ha dicho que esto le destrozó la vida, ¿no? Ahora diga usted esto en público, ¿no? Claro, es que me llamarán, si eres mujer y eres feminista y lo denuncias, TERF. Y hasta les tienen un odio que no nos lo tienen ni a nosotros, que ya es decir, a la feminista que ataca esto, ¿no? TERF, fascista, machirulo. Hacemos un combate con palabritas, nos tiramos palabritas. Nosotros tenemos unas cuantas también, ¿eh? Nos las tiramos. Vale. Eso tiene algo que ver con la guerra cultural, porque cuando una de estas palabras prende, pues puede llegar a tener el éxito que tuvo Billy Münzenberg cuando acusó de fascistas a todos los que no eran comunistas, incluyendo los que sí eran comunistas, pero no eran estalinistas, cosa que siguen haciendo ellos, se llaman fascistas cuando, o sea, al amigo Vaquero o a Laura Fraga, que se llaman fascistas, son marxistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea que fascistas se lo llaman desde hace un siglo en una operación verdaderamente exitosa. Lógicamente, pues la manera, ¿cuál es? Pues la manera es que te entre por aquí y te salga por aquí, ¿no? Pero bueno, pero luego está la cultura de verdad. Y ahí es donde tenemos que explicar el mundo tal como lo vemos. Y nosotros queremos explicar el mundo y una parte del mundo son los woke. Tenemos que entender cómo funcionan, tenemos que leer a sus autores, tenemos que conocer sus procesos de pensamiento. Y ellos tienen una técnica que se llama la interseccionalidad, de la que, si quieren, nos van a hablar dos autoridades, dos de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, que son el filósofo Miguel Ángel Quintana Paz, que además es amigo mío, y el escritor Kiko Méndez Monasterio, que además es amigo mío. Fíjense qué afortunado soy. Por favor, Kiko, Miguel Ángel. Gracias, Antonio.